Imaginen que están sentados en una silla de montar de cuero rígido. Bajo ustedes, corcovea el mejor caballo de guerra del mundo antiguo, acorazado en un bronce que centellea bajo el sol. Son el orgullo y la élite del ejército lidio, la casta superior. Al frente, bulle un mar infinito de enemigos. El aire es espeso, huele a polvo seco y a metal ardiente. Su comandante da una orden breve. Clavan las espuelas. Golpe. Pausa. Golpe. Y de pronto, la formación cerrada del enemigo se abre. De ahí no salen falanges pesadas de infantería. De ahí no vuela una nube de flechas letales. Hacia ustedes avanza lentamente algo deforme y torpe, que emite un rugido primitivo y un hedor insoportable. Su caballo, entrenado para la guerra, se desboca. Se encabrita, rompe la formación presa del pánico y los lanza contra el suelo duro. Caen de espaldas, asfixiados por el impacto. Y desde arriba ya desciende una cimitarra persa, asestando el golpe fatal. Bienvenidos al año 546 antes de nuestra era. El día en que la historia mundial se fracturó con un crujido. ¿Cómo fue que un puñado de nómadas desarrapados de los montes sagros destrozó a la caballería más pesada y mejor equipada de la antigüedad? Es un enigma táctico que ha hecho devanarse los sesos a generaciones de estrategas. Y la respuesta no reside en aleaciones secretas de hierro ni en magia. La respuesta está en los camellos de carga. Ciro el Grande, el implacable líder de los persas, realizó una maniobra audaz y sin precedentes en Timbra. Sabía perfectamente que los caballos temen, por instinto y pánico, el olor penetrante y el aspecto extraño de los camellos. Con total frialdad, montó en ellos a sus arqueros y lanzó esta vanguardia improvisada directo al choque contra la caballería lidia. ¿Genial? Sin duda. ¿Cínico? Absolutamente. Las innovaciones en la guerra suelen oler a sangre y estiércol. Persia no venció a la poderosa Lidia por una superioridad numérica aplastante, sino con una astucia sofisticada que hiela la sangre. El imperio de los reyes que reclamaban un origen divino nació de un sucio ardid logístico. Los nómadas salvajes se convirtieron de la noche a la mañana en los amos absolutos del mundo. Pero Ciro no se limitó a conquistar tierras ajenas sin reflexionar. Construyó metódicamente un gigantesco imán geopolítico que atraía hacia sí los recursos de toda Asia. Persia dejó de ser una simple unión de tribus, mutó rápidamente en una idea. En la aterradora idea de un rey de reyes universal que exigía de cada pueblo una sumisión absoluta y servil. Pero las grandes ambiciones políticas siempre tienen un precio monstruoso. Un imperio es una bestia voraz que exige constantemente carne fresca. Necesita vitalmente guerras infinitas para mantener su equilibrio interno. Y aquí es donde empieza el verdadero infierno. La logística para abastecer a un ejército colosal se convierte en una pesadilla burocrática. La maquinaria estatal sacrificaba metódicamente a decenas de miles de hombres al año, solo para evitar que las fronteras se desmoronaran. Y todo por la quimera de la hegemonía mundial. El precio que pagaba la gente común por las ambiciones de sus gobernantes era atroz. ¿Podrían ustedes mantener la cordura cuando su mundo habitual se derrumba en un solo día? Cuando sus ciudades natales se convierten en simple combustible anónimo para la grandeza imperial de otro? ¿Quién es el verdadero bárbaro aquí? ¿Los que defienden su hogar? ¿O los que traen el orden en la punta de sus lanzas? Ingenuamente nos hemos acostumbrado a ver en los gobernantes de la antigüedad a sabios nobles. Olviden esos cuentos de hadas. Conquistar el mundo no es una elegante partida de ajedrez en un palacio fresco. Es una labor sucia, sangrienta y extenuante. Los persas no construyeron magníficos caminos de piedra para el comercio. Los construyeron para desplegar la muerte con mayor celeridad en las provincias rebeldes. Cada 1000 kilómetros de nuevas calzadas anchas se pagaba generosamente con las vidas arruinadas de los constructores. El frío aparato burocrático del imperio registraba cínicamente la disminución de la población en tablillas de arcilla, como quien da de baja carretas de madera rotas. Pasan los años de carnicería continua. Hacia finales del año 530 antes de nuestra era, cuando el sol implacable abrazó hasta los cimientos las llanuras del norte, Ciro el Grande, que no conocía el descanso, parte hacia su última y fatal campaña. Lejos, al norte, a las infinitas estepas salvajes de los masagetas.
Allí donde no hay lujosos palacios de oro ni esclavos serviles. Allí solo reina el pasto seco, el viento cortante y el silbido agudo de las flechas pesadas. La cámara de la historia registra con indiferencia su último aliento ronco en una tierra ajena y congelada. La cabeza del fundador de la primera superpotencia mundial termina en un odre de cuero rebosante de sangre humana. El gran gobernante ha muerto, pero el mecanismo que puso en marcha ya era imposible de detener. La muerte de un hombre, aunque fuera el más influyente del planeta, ya no significaba nada para el sistema. El aparato de represión total funcionaba a la perfección, como un reloj. En las periferias lejanas maduraban constantemente revueltas desesperadas, pero el rodillo de acero de los catafractos pesados las aplastaba metódica y despiadadamente desde su origen. El imperio aqueménida se expandía velozmente, como un tumor canceroso, absorbiendo con avidez culturas antiguas, lenguas y riquezas ajenas. Se convirtió en un crisol gigantesco e hirviente, una encrucijada geopolítica que trituraba ejércitos enteros y borraba destinos humanos hasta convertirlos en polvo. Y entonces, este leviatán saciado de Asia mira lentamente a su alrededor. Al este se alzan montañas infranqueables. Al sur rompe un océano infinito. ¿Hacia dónde dirigir su insaciable sed de poder? La mirada pesada y hambrienta del nuevo rey de reyes se desliza inevitablemente por el mapa hacia el oeste, hacia donde, tras estrechas franjas de agua azul, se agitan pequeñas, ruidosas y siempre enfrentadas ciudades griegas. Hacia las costas rocosas, donde las ambiciones de los amos del mundo pronto se estrellarán con estruendo contra el desfiladero de las Termópilas. Mientras en la capital del imperio pulían copas de oro con parsimonia, en las costas rocosas del mar Egeo se gestaba una tormenta sin precedentes. El desfiladero de las Termópilas. Un estrecho pasillo de piedra entre un acantilado vertical y un mar hirviente. Imagínense allí. Están en una formación cerrada, hombro con sus compañeros de armas. El aire es espeso. Está empapado de un miedo viscoso y un sudor agrio. Y al frente, hasta donde alcanza la vista, avanza lentamente un muro sólido de carne viva. No es solo un ejército, es una colosal expedición punitiva del rey Jerjes, decidido a borrar de la faz de la tierra, de una vez por todas, a las insolentes ciudades griegas. La ceguera política del gobernante de Persia no conocía límites. Jerjes activa con arrogancia la maquinaria de movilización total. Decenas de pueblos esclavizados son arrancados por la fuerza de sus hogares. El genio ingenieril de los aqueménidas logra lo imposible. Enormes puentes de pontones, formados por cientos de barcos, encadenan con un yugo mortal el rebelde estrecho del Helesponto. Como escribió Heródoto, el rey incluso ordenó azotar el mar con látigos por su desobediencia. ¿Locura? No, es el frío cálculo del poder absoluto. La naturaleza también debe someterse a la idea. Pero el grandioso despliegue de tropas se convierte instantáneamente en un infierno logístico. Cientos de miles de hombres y animales se amontonan en columnas infinitas. La gente muere bajo los cascos de las mulas de carga y las pesadas ruedas de las carretas, incluso cientos de kilómetros antes de encontrarse con el enemigo. Los intendentes del Rey de Reyes descuentan con frialdad las bajas diarias. Para ellos, la muerte masiva por agotamiento y sed en el camino es solo un margen de error estadístico inevitable en sus largos pergaminos. El cinismo burocrático del imperio asusta mucho más que la visión de una espada desnuda. La maquinaria desechaba metódicamente cientos de efectivos por hora solo para mantener a ese monstruo en movimiento. Y entonces llega el momento del choque inevitable. Las Termópilas se convierten en unas gigantescas muelas de piedra. Aquí opera la geometría ciega de la muerte. El embudo del desfiladero anula por completo la abrumadora superioridad numérica de los persas. Golpe. El crujido de las lanzas de madera rompiéndose. El estruendo ensordecedor del bronce pesado contra los escudos. La cámara de la historia se mete por un segundo en el cuerpo de un guardia persa anónimo, un guerrero famoso de una unidad de élite. Se asfixian con el polvo levantado. Un paso adelante significa una muerte segura ante las lanzas espartanas erizadas. Un paso atrás es físicamente imposible. Por detrás, presiona despiadadamente la masa infinita y ciega de sus propias tropas. Simplemente serán aplastados por los suyos.
La pavorosa aglomeración en el desfiladero se cobra significativamente más vidas que el acero enemigo. ¿Qué sentirían al ser una pieza de este engranaje de represión? ¿Podrían mantener la cordura al comprender que su vida no vale absolutamente nada para el mando? ¿Quién es el verdadero loco aquí? ¿Los griegos que van hacia una muerte segura? ¿O el gobernante que envía legiones al matadero por un orgullo herido? La defensa es finalmente rota a costa de pérdidas colosales e impensables. El rodillo persa avanza lentamente hacia el sur. Atenas es abandonada por sus habitantes y arde. La gran ciudad antigua se convierte en escombros humeantes. El fuego devora con avidez los majestuosos templos, funde las estatuas de los dioses, borra una memoria de siglos. Como informaron los mensajeros a Jerjes, hemos arrasado sus santuarios. ¿Triunfo? Solo una breve ilusión del vencedor. Hacia finales del año 480 antes de nuestra era, la arrogancia del soberano persa choca de frente con la brutal realidad marítima. Salamina. Estrechos angostos y traicioneros. Los pesados y torpes barcos persas pierden rápidamente maniobrabilidad en aguas desconocidas. Las rápidas trirremes griegas embisten sin piedad sus cascos calafateados. El crujido de la madera perforada ahoga los gritos. Pánico total. El agua salada y fría llena rápidamente los pulmones de miles de los mejores marineros de Asia. La élite de la flota imperial se va al fondo a toda velocidad, arrastrando consigo para siempre la soberbia y el orgullo de Jerjes. La catástrofe parece absolutamente irreversible. El desastre de la flota obliga al rey a huir de regreso a Asia, dejando a una parte del ejército a merced del enemigo. Pero es precisamente aquí donde reside la principal singularidad histórica que cambia nuestra comprensión de la guerra. La derrota en el campo de batalla no significa en absoluto perder el juego geopolítico global. Sí, Persia perdió vergonzosamente las batallas abiertas, pero compró metódicamente toda una época posterior. Tras 40 años de silencio, cuando las lanzas se oxidaron, se empezó a usar otra arma. Durante muchas décadas, el oro puro de los aqueménidas se convirtió en la principal herramienta de presión. Los griegos construían falanges perfectas para romper los huesos de sus enemigos, mientras que los persas acuñaban dáricos de oro para comprar la lealtad ajena. Y la ponzoña de la codicia resultó ser mucho más efectiva que los ataques frontales. Los ayer orgullosos héroes de Salamina comienzan a matarse cínicamente entre sí por el financiamiento persa. Atenas y Esparta se desgarran las gargantas, pagadas desde el tesoro sin fondo del rey de reyes. El imperio se transforma elegantemente en un titiritero oculto y omnipotente que maneja los hilos de una Grecia fragmentada. En la capital, vuelven a pulir tranquilamente las copas preciosas. Parece que la idea del poder absoluto resistió y superó a sus enemigos. Pero a lo lejos, en el duro norte de la península balcánica, ya se fortalece una fuerza que será imposible de sobornar. Muy pronto, la polvareda de los cascos de la caballería pesada macedonia comenzará a sentarse en una capa espesa sobre las majestuosas ruinas de Persépolis, anunciando un orden mundial completamente nuevo y brutal. El polvo de los cascos de la caballería pesada macedonia ni siquiera se había asentado en las llanuras de Asia, y el mundo antiguo ya se derrumbaba de forma irreversible. Octubre del año 331 antes de nuestra era. Una llanura abrasada por un sol inclemente en Gaugamela. El aire vibra levemente por el calor insoportable. Está impregnado del sudor agrio de cientos de miles de hombres y caballos excitados. El joven rey macedonio lanza un desafío abierto al soberano de la mitad del mundo habitado. Darío III comete su error más fatal. Apuesta todo a un campo perfectamente nivelado. El rey persa, con la obsesión maníaca de un purista, ordenó a sus unidades de ingenieros limpiar una enorme extensión de tierra de cualquier irregularidad, piedras o arbustos secos. Preparó metódicamente un terreno ideal, absolutamente liso, para emplear su principal superarma, el ataque de los carros falcados pesados. Imagínense ahora en la formación cerrada de la falange macedonia. Están justo en el centro. Su respiración agitada les quema la garganta. En sus manos, mojadas por la tensión, sujetan con fuerza la pesada sarisa de varios metros. El suelo bajo sus pies empieza a vibrar de forma sorda y rítmica. Hacia ustedes, con un estruendo primitivo creciente, se abalanza un muro sólido de madera oscura, láminas de bronce y cuchillas increíblemente afiladas.
Las enormes hoces forjadas en los ejes de las ruedas giran frenéticamente, convirtiéndose en discos mortíferos invisibles. ¿Qué sentirían al estar en esa formación bajo una lluvia de flechas que tapan el mismo sol? Podrían mantener la posición, sabiendo con certeza que un solo impacto preciso de esa máquina ciega cortará instantáneamente los huesos de decenas de hombres justo a su lado. Pero la disciplina militar de hierro de Occidente rompe brutalmente el miedo animal natural. La infantería no huye. Hace algo completamente impensable. El cuadro rígido de soldados simplemente se abre de forma sincronizada ante una orden breve. Los carros pesados pasan rugiendo a toda velocidad junto a las primeras filas. Caen de golpe en la trampa de vacío preparada para su muerte. Allí, metódicamente y sin la menor emoción, son aniquilados por unidades de infantería ligera con lanzamientos precisos de jabalinas. El arma absoluta del juicio final resultó ser un pedazo inútil de madera pintada. La lógica de la guerra mundial cambió para siempre. La ruptura táctica del genio macedonio golpea directo al corazón desnudo de la formación persa. Es una estocada quirúrgica y fría de la caballería de élite, directo al puesto de mando indefenso. Y Darío se quiebra. El soberano absoluto de Asia cede ante el pánico humano más banal. Aterrorizado hace girar su alto carro, huye de forma ignominiosa, abandona para siempre a su ejército colosal que se desangra. Abandona a su propia familia en el campamento capturado. Deja que la mismísima gran idea del poder absoluto se quede tirada en el lodo del camino. El imperio de los reyes fue finalmente enterrado por su propio miedo visceral. Luego Persépolis cayó rápidamente. El incendio de la metrópoli que brillaba en oro no fue un accidente de borrachera de una turba de bárbaros insolentes. Fue un acto de venganza geopolítica gélido y extremadamente calculado. La cámara de la historia registra con frialdad cómo estalla con un crujido ensordecedor el cedro del Líbano milenario en los palacios en llamas, cómo se funde lentamente el oro acumulado por decenas de generaciones sobre los suelos de mármol ardientes. La burocracia de los ocupantes funciona a la perfección. Se necesitaron decenas de miles de mulas de carga solo para llevarse el tesoro estatal de la superpotencia caída. Los vencedores siempre se lo llevan todo metódicamente, pero si piensan ingenuamente que con esto terminó la Gran Guerra, no entienden en absoluto la naturaleza brutal del Oriente. Una explosión de violencia incontrolada sacude las lejanas provincias orientales. Allí, en lo alto de las duras montañas de Bactria, comienza un juego de nervios totalmente distinto. Entra en escena Spitamenes. Un aristócrata sogdiano local se niega rotundamente a jugar bajo las reglas de los invasores europeos recién llegados. Desata una guerra de guerrillas asimétrica, cruel y sangrienta. El pesado rodillo militar macedonio se estanca sin remedio en los profundos desfiladeros. La nueva táctica de ataque sorpresa agota a las guarniciones regulares mucho más rápido que las grandes batallas campales. Los rebeldes aparecen silenciosamente de la espesa niebla matutina. Asestan un golpe quirúrgico e increíblemente doloroso con fuerzas de caballería ligera. Y luego, como fantasmas, se disuelven instantáneamente en las montañas impenetrables. El mazo del invencible ejército macedonio golpea el vacío con una furia creciente. La burocracia militar de los recién llegados cae en un colapso logístico total. La fría estadística de bajas de las legiones europeas empieza a crecer en una progresión geométrica aterradora. El engranaje diario desechaba metódicamente cientos de efectivos experimentados en persecuciones absolutamente estériles. Los historiadores suelen llamar a la posterior fusión de las culturas de Oriente y Occidente una hermosa fiesta de paz y el comienzo de la ilustrada época helenística. Olviden esa falacia académica. Fue un triunfo brutal y sin concesiones, de vencedores crueles sobre vencidos absolutamente privados de derechos. El nuevo orden administrativo se imponía con dureza mediante la punta de la larga lanza macedonia. Nuevos dioses extraños, un idioma completamente ajeno, gravámenes draconianos para construcciones grandiosas. Las élites locales se enfrentaban a una elección extremadamente simple, o una asimilación total y humillante, o la rápida aniquilación física. Los griegos construían falanges perfectas para romper huesos, y los persas construían caminos infinitos para desplegar la muerte con mayor celeridad. Pero tanto lo uno como lo otro resultó impotente ante el tiempo implacable.
Los macedonios creían sinceramente que habían traído la luz salvadora de la civilización a tierras salvajes y oscuras, pero solo despertaron de forma temeraria a los antiguos y siempre latentes demonios de la estepa infinita. Alejandro rompió para siempre la columna vertebral de los torpes aqueménidas. Sin embargo, el sabio Oriente siempre se toma su sangrienta revancha. Lo hace con el tiempo denso y las distancias colosales. El polvo levantado por las columnas de mármol derrumbadas de la Persépolis en llamas no se asentó sin dejar rastro. En ese mismo polvo seco y empapado de amargura, entre las llanuras infinitas abrasadas por una guerra de guerrillas despiadada, ya nacía velozmente una nueva amenaza. Surgía una táctica inaudita de tiro maniobrable a galope tendido. Esta ciencia letal ponía los cimientos sólidos para la futura gran venganza contra la arrogante Roma. Mientras los soberbios senadores romanos celoteaban el mundo en salas de mármol, de ese mismo polvo estepario en el este, se alzaba la sombra de un águila. Pero no era el depredador imperial de Roma. Hacia finales del año 53 antes de nuestra era, el calor de Siria fundía el juicio. El ardor del desierto quema los pulmones. Imagínense como un legionario romano. Caminan sobre la arena ardiente. Su pesado escudo les agota el brazo izquierdo de forma insoportable. La piel bajo la armadura de hierro arde como fuego. Hace mucho que no hay agua. El aire vibra levemente. El silencio presiona los tímpanos. Y de pronto nace ese sonido. Sordo, rítmico, creciendo de forma implacable. Son los gigantescos timbales partos golpeando metódicamente. El sonido penetra directo bajo las costillas. Paraliza la voluntad de los legionarios experimentados incluso antes de la primera flecha lanzada. Marco Licinio Craso era el hombre más rico de la República Romana. Pero el oro frío no otorga la inmortalidad histórica. Sus ciegas ambiciones políticas empujaron a su ejército directo al desierto sirio. Quería sinceramente adquirir la gloria eterna con sangre ajena. Con arrogancia, llevó a 40.000 soldados de élite a una trampa perfecta. El orgullo de Occidente marchaba hacia su catástrofe más terrible. Craso creía ciegamente en la fuerza incuestionable del orden romano. No entendía en absoluto la naturaleza brutal del Oriente. Para él, Parte era solo una simple muesca en una larga lista de grandes conquistas. La arrogancia siempre ciega a los generales justo antes de su caída inevitable. Al encuentro de las cohortes romanas salió Surena, un aristócrata parto joven y fabulosamente rico, un antihéroe polifacético con rostro de poeta refinado y mente calculadora de verdugo. Surena no cometió la estupidez de lanzar su caballería ligera contra las espadas cortas romanas. Construyó un mecanismo matemático perfecto de aniquilación masiva. Fue un triunfo genial del caos de las estepas sobre la disciplina de hierro romana. La legión estaba acostumbrada a destrozar al enemigo en un combate cercano y cerrado, pero los partos simplemente evitaban cualquier contacto directo. La caballería ligera giraba alrededor de la formación como un torbellino mortal continuo. El famoso disparo parto a galope funcionaba sin fallos. El silbido de miles de flechas tapaba instantáneamente el cielo blanco por el calor. Los romanos cerraron filas con terquedad. Esperaron sumisamente. Pensaron ingenuamente que a los nómadas de la estepa se les acabarían pronto las municiones. Fue un error fatal y mortal. Aquí reside el principal enigma táctico de esta carnicería espantosa. Surena resolvió el problema de la logística de forma genial y extremadamente cínica. Llevó al desierto muerto a miles de camellos de carga. Estaban cargados hasta arriba con fardos de flechas de repuesto. El convoy de la muerte funcionó sin la menor interrupción. El general Parto desechó con frialdad a la élite militar del mundo occidental. Una lluvia infinita y monótona de puntas perforantes pesadas atravesaba metódicamente los escudos de madera. Los romanos construían campamentos perfectos para dictar condiciones al mundo, y los partos convirtieron a la naturaleza misma en un arma de destrucción masiva. Pónganse en el lugar del viejo Craso. Su propio hijo muere ante sus ojos en un contraataque desesperado y sin esperanza. Y luego entra en acción la verdadera élite, los catafractos partos pesados. Están protegidos por armaduras de escamas desde la cabeza hasta los cascos. El rodillo de acero, a toda velocidad, aplasta sin piedad el debilitado flanco romano. No dejan ni una sola oportunidad de salvación. Los mejores guerreros de Europa mueren sin gloria en el polvo ardiente de otros. ¿Quién es el verdadero salvaje aquí?
el oligarca romano que vino a saquear fríamente un hogar ajeno, o el general parto que defiende su patria con métodos de terror absoluto. ¿Justifica la seguridad nacional semejante violencia total? El desastre grandioso fue un golpe demoledor para el mundo antiguo. El miserable intento de comprar la grandeza terminó en una muerte ejemplar. Decenas de miles de prisioneros romanos fueron llevados para siempre a trabajos forzados. Los enviaron a morir a las lejanas fronteras orientales. El Imperio del Oriente desechó fríamente a las orgullosas legiones romanas. La fría estadística de bajas hizo que el Senado se estremeciera de horror. 20.000 soldados muertos, 10.000 ciudadanos capturados. Estas cifras simplemente no cabían en la cabeza de un romano. Las famosas águilas de oro de las legiones vencidas se convirtieron en trofeos humillantes en templos ajenos. Según una leyenda sombría, al cadáver de Craso le vertieron oro fundido por la garganta. Fue una burla impecable y asesina contra la codicia humana. Oriente mostró sus fauces afiladas. Partia se convirtió instantáneamente en la principal pesadilla mundial para la Roma invencible. Levantó un muro infranqueable de carne viva y acero en las fronteras orientales. Pero el triunfo personal del genial Surena resultó ser aterradoramente corto. La maquinaria estatal de Oriente no tolera orgánicamente a los héroes demasiado brillantes y exitosos. En los palacios lujosos y frescos siempre madura la traición y el dulce veneno. El rey parto ejecutó fríamente a su salvador por pura envidia. El sistema despiadado siempre devora con un apetito envidiable a sus hijos más talentosos. Siglos después, incluso esta Partia poderosa que aterrorizaba a todos se pudrirá inevitablemente desde dentro. El terrible vacío de poder resultante exigirá de nuevo mucha sangre. Sobre las ruinas humeantes de la vieja potencia surgirá velozmente una fuerza nueva, aún más fanática. Una fuerza que pronto convertirá al mismísimo emperador romano vivo en su esclavo personal y abyecto. La fuerza capaz de doblegar al mismísimo soberano de Occidente no nace de un vacío geopolítico. Siempre se forja en el crisol de la crisis estatal más brutal. El mundo antiguo no tolera orgánicamente la debilidad. Cuando la vieja dinastía parta, podrida hasta la médula, finalmente se derrumbó bajo el peso insoportable de su propia corrupción infinita, se formó un vacío pavoroso de poder absoluto. De ese caos sangriento, con un estruendo ensordecedor de acero pesado y respirando un sombrío fanatismo religioso, se alzó con seguridad una fuerza nueva y despiadada: los sasánidas. No vinieron a estas tierras abrasadas a negociar, vinieron a mandar sin condiciones. Shapur I estaba extremadamente lejos de la imagen del libro de un sabio pacificador. Era un monarca implacable, frío y calculador. No perdonaba orgánicamente ni la más mínima sombra de debilidad, ni a sus colaboradores más cercanos, ni mucho menos a los extraños. El poder absoluto para él no era un hermoso privilegio divino, sino una espada dentada muy pesada con la que hay que golpear sin descanso cada bendito día. La idea del soberano universal del mundo exigía de nuevo a sus súbditos una confirmación metódica con mucha sangre. A mediados del siglo III después de Cristo, Sensere, la colosal maquinaria militar romana comienza a mostrar fisuras sistémicas aterradoras. El otrora gran imperio se retuerce en una fiebre incesante de motines militares. Shapur, como un depredador en la penumbra, detecta sin error ese hedor nauseabundo a podredumbre institucional. Metódicamente, como un carnicero experto, va rebanando a sangre fría pedazo tras pedazo de las prósperas fronteras orientales de Roma. Imagínense ahora en el lugar del emperador romano Valeriano. Son un dios vivo reconocido oficialmente por el Estado. Su capa de púrpura bordada en oro vale mucho más que provincias asiáticas enteras. Ustedes mismos lideran un ejército colosal de 70.000 legionarios, curtidos en 1.000 batallas, hacia los muros polvorientos y ardientes de la ciudad de Edesa. Corre el año 260 después de Cristo. El aire es increíblemente denso, saturado hasta el borde con el olor pegajoso de cuerpos humanos sucios, sudor de caballo y un miedo primario creciente. Pero están cegados por la arrogancia, seguros de una victoria rápida. Después de todo, son la Roma invencible. Y ellos no son más que otra horda desorganizada de bárbaros salvajes. Pero Shapur no tenía la más mínima intención de jugar bajo las reglas ajenas de las batallas nobles.
La batalla de Edesa no fue, en absoluto, un enfrentamiento heroico entre dos rivales iguales. Fue una ejecución a sangre fría, calculada matemáticamente. Las legiones romanas, agotadas al límite por la falta de agua potable y por una epidemia desconocida que azotó el campamento cerrado, quedaron atrapadas a muerte en un caldero de piedra sin salida. La caballería de élite sasánida no cometió la estupidez de lanzarse en un ataque frontal contra las espadas romanas. ¿Para qué arriesgar las valiosas vidas de sus jinetes? La maquinaria estatal de la muerte funcionaba a la perfección, rítmica y absolutamente indiferente. Una lluvia densa y constante de flechas pesadas perforantes simplemente se encargó de eliminar metódicamente a la fuerza viva de élite de Occidente. El desmantelamiento del ejército que alguna vez fue indestructible fue para Shapur apenas una demostración rutinaria, casi aburrida, de su poder cotidiano. Y entonces llega ese momento crucial que siempre heló la sangre de los historiadores antiguos. El emperador Valeriano, soberano absoluto de la mitad del mundo conocido, no muere heroicamente en combate. Cae prisionero, vivo, absolutamente indefenso. La lente de la historia se posa por unos segundos en el propio Valeriano. Las cadenas pesadas, toscamente forjadas, le destrozan las muñecas de anciano hasta dejarlas en carne viva y sangre pegajosa. Están de rodillas sobre el polvo ardiente que les corta la piel. Y justo encima de ustedes, bajo el brillo cegador de una armadura de escamas doradas, se alza con desprecio el Rey de Reyes. Miren esta escena. Pónganse en su lugar ahora mismo. ¿Qué sentirían en ese preciso segundo en que todo su poder divino, toda la historia indestructible de siglos de la Gran Roma, se reduce de golpe al tamaño de una sucia bota de cuero que, con una fuerza inhumana, les aplasta la cara contra la tierra seca y muerta? Los romanos construyeron durante generaciones majestuosos arcos de triunfo de mármol blanco para enaltecer con orgullo sus victorias militares. Los persas fueron mucho más sutiles y crueles. Tallaron bajorrelieves colosales y detallados directamente en los macizos de roca escarpada para perpetuar la humillación ajena para siempre, mientras este mundo siga en pie. Valeriano no fue solo un rehén político valioso, se convirtió en un escabel viviente. Cada vez que el arrogante Shapur montaba su pesado caballo de guerra, el viejo emperador romano se ponía sumisamente a cuatro patas y le ofrecía su espalda. El cinismo institucional de los sasánidas alcanzó aquí su punto máximo e insuperable. Metódicamente, día tras día, destruyeron su personalidad humana ante los ojos de miles de curiosos. La maquinaria estatal de Oriente trituró a un dios vivo hasta convertirlo en un pedazo de carne dócil y quebrado. La ejecución aterradora que siguió a largos años de cautiverio fue solo el cierre lógico de este proceso. Fue el auténtico epicentro de la humillación imperial, el punto más alto del triunfo. En la gigantesca capital del imperio renovado, estalla de inmediato un verdadero delirio estatal. Una explosión colosal de orgullo imperial ciega por completo a la élite sasánida. La pompa palaciega se desborda, nublando el juicio frío. La euforia del poder absoluto embriaga a esta gente mucho más que el vino más fuerte. Persia volvió a creer sinceramente, hasta el tuétano, en su invulnerabilidad otorgada por los mismos cielos. ¿Quién se atrevería siquiera a desafiar a quienes, como si fuera un juego, esclavizaron al señor de Roma? Pero la falsa sensación de seguridad es el veneno más letal para cualquier superpotencia. Mientras en los lujosos salones del trono se alababa a coro al gobernante inmortal, la torpe maquinaria estatal ya empezaba a mostrar sus primeras fisuras críticas. El imperio se fracturó catastróficamente bajo el peso de sus propias ambiciones. Los enormes territorios conquistados exigían implacablemente una presencia militar constante y agotadora. La economía empezó a asfixiarse lenta y dolorosamente por los gastos interminables para mantener a un ejército inflado. Esta primera victoria grandiosa y deslumbrante sobre Roma se convirtió en la trampa histórica definitiva. Arrastró irreversiblemente a los sasánidas a una guerra de desgaste interminable en dos frentes que se prolongaría por siglos. La maquinaria del poder absoluto empezó a devorarse a sí misma desde adentro, lentamente, con un estruendo metálico espantoso. Y este infierno incesante de agotamiento mutuo entre imperios terminaría abriendo de par en par las puertas de las fortalezas a una amenaza completamente nueva e impredecible, a una tormenta que ya se gestaba en silencio lejos, en las arenas ardientes,
y que muy pronto sepultaría para siempre bajo sus pies a todo el viejo mundo antiguo. Esa misma tormenta de las arenas ardientes de Arabia no se hizo esperar. Hacia finales del año 636 después de Cristo, el otrora brillante imperio sasánida no era más que una fachada histórica lujosa pero podrida hasta la médula. Imagínense parados en la alta muralla de la grandiosa Ctesifonte, la ciudad más monumental de la época. El viento trae polvo seco y el olor persistente de una catástrofe nacional inminente. A sus espaldas quedan 26 años de una carnicería absolutamente absurda y agotadora contra el imperio bizantino. El erario público está agotado, la economía yace en ruinas. Los impuestos brutales le exprimen a la población hasta la última gota de vida. Y mientras tanto, en los palacios frescos y pomposos, una aristocracia enloquecida por el poder se corta el cuello entre sí con deleite, en una guerra civil interminable por un trono vacío. Es el momento perfecto para que alguien llegue y simplemente le dé una patada a toda esa estructura decadente que se cae a pedazos. Y el golpe demoledor vino de donde menos se esperaba, del desierto vacío, muerto y calcinado por un sol despiadado. La batalla de Cadicilla no es solo otra derrota militar en un libro de historia seco. Es la ejecución ejemplar e increíblemente humillante de toda una civilización antigua. Pónganse en el lugar de un catafracto persa fuertemente armado en aquel día fatídico. Llevan puestos decenas de kilos del mejor acero forjado. Su enorme elefante de guerra, parecido a una fortaleza viviente, está completamente acorazado con escamas de bronce. Ustedes son la cima reconocida de la cadena alimenticia del antiguo mundo militar. Están acostumbrados a que su sola presencia haga huir despavoridos a pueblos enteros. Pero de repente, el horizonte se oscurece. Se levanta una tormenta de arena monstruosa. El viento furioso aúlla, lanzando con fuerza puñados de arena punzante y ardiente directamente a las estrechas ranuras de su casco. Ya no ven nada. Se asfixian en ese horno de acero. La pesada armadura que durante siglos salvó sus vidas de forma fiable se convierte en un instante en su tumba de hierro personal, insoportablemente sofocante. Los árabes no se pusieron a jugar noblemente a los torneos de caballeros según las reglas del viejo mundo. Usaron cínicamente el elemento segador como su principal aliado. Su caballería ligera maniobraba con rapidez a través de la densa tormenta, asestando golpes precisos y mortales en los puntos ciegos de los torpes gigantes persas. Las cifras de bajas de aquel día terrible sobrecogen por su frialdad matemática y despiadada. La maquinaria estatal de destrucción eliminó metódicamente a decenas de miles de efectivos de élite en apenas unas pocas horas. La superpotencia que hace poco dictaba con arrogancia su voluntad a los emperadores romanos, se ahogó en su propia sangre en medio de la penumbra ciega de la arena. ¿Qué creen que es peor? ¿Morir por una estocada veloz en el campo de batalla, o ver con sus propios ojos cómo el trabajo de decenas de generaciones de sus grandes antepasados se reduce a polvo para siempre en un solo día? La caída de la gigantesca capital fue un verdadero festín para los conquistadores. El tesoro del Rey de Reyes, acumulado meticulosamente durante muchos siglos, fue saqueado con un cinismo que escapa a toda comprensión. La famosa alfombra colosal, conocida como la Primavera de Cosroes, bordada con miles de piedras preciosas e hilos de oro, fue cortada a sangre fría en pedazos pequeños por los nuevos dueños. Simplemente los repartieron entre sus soldados como un botín cualquiera. Para ellos no era una obra maestra del arte mundial, era solo un trozo de capital de guerra, brillante y conveniente. La gran idea del poder monárquico absoluto fue pisoteada con desprecio por las sandalias polvorientas de los nómadas. Pero el verdadero horror, silencioso y rastrero, empezó poco después. La derrota militar es solo la mitad de la tragedia. Los vencedores no trajeron consigo solo nuevas leyes severas, trajeron una reconfiguración total y metódica de la propia realidad social. La antigua Persia se borraba del mapa político del mundo con una minuciosidad burocrática aterradora. La administración de ocupación no solo cobraba tributos pesados a los vencidos, les arrebataba su memoria histórica. 10 largos años después de Cadicilla, el último intento desesperado de resistencia armada en el rudo norte fue aplastado de forma brutal y absolutamente fría por las tropas regulares del califato. La respuesta de los nuevos señores fue gélida y extremadamente pragmática, un cambio de religión total y forzoso. Los fuegos sagrados del zoroastrismo,
que ardieron sin interrupción durante cientos de años, fueron sepultados sin piedad bajo la arena. En el lugar de los antiguos templos destruidos surgieron rápidamente, como hongos tras la lluvia, estilizados minaretes. El antiguo alfabeto, increíblemente complejo, fue estrictamente prohibido. La identidad cultural milenaria fue desmantelada metódicamente, como un virus peligroso en un enorme organismo estatal. Podrían aceptar con calma que los nombres de sus antiguos dioses ahora sean ilegales bajo pena de muerte, que el idioma que sus abuelos hablaban con amor se convierta al instante en el estigma de un paria político. En esto consiste la verdad más aterradora y cínica de la historia. Los estados construyeron muros de piedra inexpugnables para protegerse del hierro frío, pero resultaron absolutamente impotentes ante una idea fanática ardiente. Los imperios rara vez mueren de vejez natural, los matan brutalmente. Y esa muerte nunca es estéticamente bella. El mundo antiguo se derrumbó definitivamente, sepultando para siempre bajo sus pesados escombros la soberbia y el orgullo de los sasánidas. El país se sumergió durante largos siglos en la sombra oscura y monolítica del dominio islámico. Pero Oriente nunca perdona y nunca olvida por completo sus raíces profundas. Incluso siendo reducido metódicamente a polvo fino, es capaz de brotar tercamente a través de la roca dura. Esta tierra desgarrada se agazapó, acumulando en silencio una energía nueva y aún más terrible. Esperaba su momento para enfrentarse un día al mal absoluto y primigenio, que se lanzaría sin piedad desde las estepas salvajes sobre caballos bajos y robustos. Un apocalipsis estepario nunca visto, que haría palidecer incluso a los conquistadores árabes, y bañaría estas tierras cansadas con nuevos ríos de sangre sin precedentes. Este mal primigenio no se hizo esperar mucho. A principios del año 1219, las tierras iraníes brillaban con una riqueza increíble. El estado de los Corasmios parecía el centro indestructible de todo el mundo islámico. Las caravanas transportaban sin cesar seda, especias y oro puro. Las bibliotecas rebosaban de pergaminos invaluables. Las mezquitas asombraban con sus cúpulas grandiosas. Los gobernantes creían ciegamente en su impunidad absoluta. La soberbia siempre ciega a los monarcas más que el sol más brillante. El gobernante local comete el error político más caro de toda la historia de la humanidad. Ordena con arrogancia humillar y ejecutar a los embajadores comerciales de Gengis Khan. ¿Para qué negociar con salvajes sucios vestidos con pieles de animales? Esta decisión firmó la sentencia de muerte de toda una civilización. El cobro llegó de inmediato. Desde el este no fluyó simplemente otro ejército de nómadas. En el horizonte aparecieron interminables túmens de jinetes acorazados en cuero grueso. Era una maquinaria de destrucción colectiva perfecta e idealmente ajustada. La llegada de las tropas de Gengis Khan marcó la primera guerra total en la historia mundial. Una guerra de aniquilación física completa del enemigo. Los mongoles no tenían intención de gobernar estas ciudades bulliciosas. Las convertían fríamente en planicies de pastoreo para sus caballos. Los asedios de las grandes metrópolis, como la antigua Nishapur y la próspera Merv, asombraban por su nivel tecnológico. Los invasores arreaban delante de ellos a multitudes de prisioneros locales, usándolos cínicamente como escudos humanos para asaltar las altas murallas de piedra. Imagínense ahora en un sótano lúgubre y húmedo de una casa rica. Aprietan con fuerza contra su pecho a un niño que llora. Tienen la espalda cubierta de un sudor frío y pegajoso. Arriba, todo su mundo habitual se derrumba a toda velocidad. Escuchan claramente el golpeteo incesante de miles de cascos por las calles empedradas. Luego se oye el crujido sordo de las vigas de madera ardiendo. El aire se satura con el olor asfixiante a quemado, y después llega un silencio absoluto, de muerte. Ya nadie grita, nadie pide clemencia. Los invasores no sentían ninguna rabia ni odio personal hacia los vencidos. Simplemente hacían su trabajo diario. El engranaje despiadado eliminó metódicamente a cientos de miles de habitantes en cuestión de días. Los comandantes mongoles exigían a sus subordinados informes financieros estrictos. Pirámides ordenadas de cráneos humanos se alzaban ante las puertas destruidas de las ciudades. No era un acto de sadismo primario, era un informe burocrático seco e indiferente de los verdugos ante su alto mando. Los imperios suelen construir muros altos para protegerse de los enemigos, pero es imposible construir un muro contra un apocalipsis inminente.
Los oasis florecientes fueron borrados sin piedad hasta sus cimientos. Los grandes y complejos sistemas de riego subterráneo fueron destruidos deliberadamente y cubiertos con sal. La catástrofe demográfica hizo retroceder instantáneamente a toda la región muchos siglos. La piedad islámica y las tradiciones centenarias se derrumbaron en un solo día. El terror ante los nómadas paralizó por completo cualquier resistencia con sentido. ¿Podrían mantener su fe viendo esto? ¿Qué sentirían al comprender que el cielo contempla con indiferencia el exterminio metódico de su pueblo? El precio por la arrogancia momentánea de un solo gobernante resultó ser absolutamente monstruoso. Millones de vidas fueron simplemente tachadas de los libros de contabilidad de la historia. Irán quedó completamente desangrado. Yacía en ruinas bajo los pesados cascos de los caballos asiáticos. Parecía que la vida había abandonado para siempre estas llanuras calcinadas y muertas. El territorio se convirtió en una enorme y silenciosa cicatriz en el cuerpo del planeta. Durante décadas, aquí solo reinó el viento, transportando ceniza gris. Pero el antiguo Oriente posee una capacidad de regeneración aterradora. Del caos absoluto y primigenio, y del vacío resonante, siempre nace un orden nuevo, aún más rígido. El dolor y la profunda humillación se transformaron lentamente en un odio ardiente. Esta tierra se agazapó, absorbiendo la sangre derramada. Tiempo después, en las rudas montañas, se encendería una nueva chispa. Allí aparecería un joven líder que uniría a la gente con la espada y con una fe nueva e intransigente. Este fanatismo ciego forjaría de los sobrevivientes un nuevo imperio, un país que pronto, en un éxtasis furioso, se lanzaría con hojas frías directamente contra las bocas rugientes y escupidoras de fuego de los cañones otomanos. De las cenizas de las llanuras calcinadas por los nómadas emergía lentamente, como una espesa brea negra, una forma de vida política completamente nueva. Irán estaba absolutamente desangrado. Yació en la oscuridad durante largas décadas, desgarrado en pedazos sangrientos por pequeños príncipes locales y señores de la guerra. Pero es precisamente en esas heridas históricas profundas y podridas donde suele nacer el fanatismo más feroz e intransigente. A principios del siglo XVI, un adolescente entra con fuerza en la escena histórica mundial. Se llama Ismael. No trajo consigo una diplomacia elegante, ni compromisos sutiles. Trajo consigo un dogma religioso inquebrantable. El Estado safávida comenzó su renacimiento con un terror ideológico masivo. El Shah Ismael une al país fragmentado con acero pesado y frío, y con una fe radicalmente nueva. El chiismo se convierte instantáneamente en la doctrina oficial del Estado, forjada en la sangre de los disidentes. Fue una maniobra política genial e increíblemente cínica, la unidad ciega de la nación a cambio de un éxtasis religioso absoluto. Sus destacamentos de choque de élite, los famosos Qizilbash con sus turbantes rojos, creían sagradamente que su joven soberano era la encarnación viva de la divinidad en la tierra. Iban al combate deliberadamente sin armaduras pesadas, convencidos de que la devoción fanática detendría cualquier hoja enemiga. La maquinaria de propaganda estatal funcionaba a la perfección, convirtiendo a simples pastores y artesanos en proyectiles humanos. ¿Podrían mantener el juicio sano en medio de esta locura colectiva? ¿Qué sentirían al estar hombro con personas que, con lágrimas en los ojos, suplican a los cielos su propia muerte en combate por su gobernante? La fe es siempre el combustible más barato y eficiente para la construcción de cualquier imperio. Pero el éxtasis religioso ciego tiene una propiedad sumamente desagradable. Se estrella inevitablemente y con un estruendo ensordecedor contra el implacable progreso tecnológico. Agosto de 1514. El páramo de Chaldirán. Un lugar perfectamente llano para la ejecución ejemplar de todo el viejo mundo. Aquí no chocaron simplemente dos ejércitos colosales. Aquí se estrellaron de frente, a toda velocidad, dos épocas históricas fundamentalmente distintas. Por un lado, el reluciente ejército de Ismael, espadachines montados de élite, armados con un orgullo ancestral, sables increíblemente afilados y una fe absoluta en su total invulnerabilidad. Por el otro, la maquinaria militar del Imperio Otomano, ruda, calculada matemáticamente y extremadamente pragmática. Imagínense en el lugar de un joven y fogoso Qizilbash esa misma mañana.
Aprietan la empuñadura de una espada cara hasta que les duelen los nudillos. Sus labios resecos susurran oraciones sagradas sin parar. Espolean al caballo y vuelan a toda velocidad directamente hacia las posiciones enemigas. Esperan un duelo honorable cara a cara. Esperan el noble tintineo de los sables cruzándose. Pero en lugar de eso, la tierra bajo sus pies estalla de repente. Los otomanos trajeron consigo la pólvora, trajeron artillería de campaña pesada y levantaron un muro ciego e infranqueable de carromatos sujetos con cadenas de hierro. Detrás de esta barrera de madera, se ocultaron en filas cerradas los entrenados genízaros con sus pesados mosquetes. La lógica de esta táctica radicalmente nueva no le dejó al fanatismo ni una sola oportunidad. La fe ciega y abrasadora chocó de lleno contra la física fría y despiadada del plomo y el hierro fundido. El estruendo de decenas de cañones reventaba instantáneamente los tímpanos de los jinetes. El aire en el valle se saturó rápidamente con el olor acre y nauseabundo del azufre quemado. Esto no fue para nada una batalla en el sentido clásico y antiguo de la palabra. Fue el primer engranaje industrial de la muerte en la región, que eliminó metódica e indiferentemente a lo más selecto de la caballería persa. Las balas de cañón pesadas atravesaban las filas cerradas de los jinetes atacantes de lado a lado, dejando tras de sí solo huecos espantosos. Los intendentes otomanos, en algún lugar de la retaguardia profunda, contabilizaban con frialdad en los libros de contabilidad la pólvora negra gastada, mientras la ola humana de la caballería oriental se ahogaba una y otra vez en su propio valor. Las estadísticas de bajas de aquel día aterran por su frío cinismo. La burocracia de la guerra obtuvo una victoria aplastante sobre la poesía de la hazaña. La catástrofe de Chaldirán puso para siempre, como un muro de hormigón invisible, un límite a la expansión geopolítica iraní hacia el oeste. La lógica fría de las armas de fuego resultó ser mucho más convincente que cualquier sermón, por más encendido que fuera. La tecnología siempre vence a la magia. El imperio safávida fue brutalmente quebrado, pero no destruido por completo. El joven Shah Ismael, que escapó de milagro de un cautiverio vergonzoso, según los testimonios de sus contemporáneos, nunca más volvió a sonreír en su vida. Su aura divina fue pisoteada en el sucio humo de la pólvora. El orgullo roto exigía una compensación inmediata. Y entonces Irán tomó la única decisión posible en esa situación. Se cerró herméticamente sobre sí mismo. Comenzó la famosa edad de oro de la grandiosa construcción de Isfahán. El Estado dirigió toda su energía colosal estrictamente hacia el interior de sus nuevas y drásticamente reducidas fronteras. Se levantaron mezquitas increíbles que asombraban cualquier imaginación, con cúpulas de color azur, puentes monumentales y palacios lujosos. Ornamentos geométricos complejos, proporciones arquitectónicas perfectas y el desarrollo de las bellas artes. Construir jardines paradisíacos ideales en su propia tierra resultó ser mucho más seguro que intentar arrebatarle el infierno por la fuerza a sus vecinos tecnológicamente avanzados. Irán se convirtió rápidamente en una fortaleza gigantesca, fabulosamente rica, pero absolutamente aislada del mundo exterior. El país se congeló voluntariamente en un magnífico estancamiento histórico de cristal, deleitándose con su cultura. Sin embargo, las leyes de la geopolítica no toleran una estática prolongada. El aislamiento siempre genera la peligrosa ilusión de una seguridad total, y las montañas de oro acumuladas dentro del país siempre tienen su olor específico y extremadamente atractivo. Ese brillo cegador de diamantes e hilos de oro muy pronto atraerá la atención de aquellos que están acostumbrados a tomar lo suyo exclusivamente por la fuerza bruta. Desde las montañas afganas salvajes e indómitas ya descendía implacablemente una sombra nueva y aún más oscura. La sombra de un genio de la estrategia militar que no conocía la compasión humana. La sombra de un hombre dispuesto a destruir este paraíso ilusorio para apoderarse del trono más caro de todo el mundo conocido. La ilusión de seguridad de cristal en la que la élite se encerró se hizo añicos en el otoño de 1722. Isfahán, la joya de Oriente, se asfixiaba lentamente en el círculo de un asedio total. Imagínense en el lugar de un ciudadano noble en esos días terribles. Están sentados en un palacio lujoso con altas bóvedas de color azul. A su alrededor hay alfombras de seda invaluables y miniaturas exquisitas. Pero en las pesadas bandejas de oro no hay absolutamente nada de comida.
Miran con desesperación silenciosa cómo sus hijos se reparten el último trozo de pan mohoso, mezclado con el polvo de la calle. Tras las majestuosas murallas de la ciudad no se ven los estandartes salvadores del ejército. Allí están las rudas, salvajes y siempre hambrientas tribus afganas, que aprietan metódicamente el nudo mortal en la garganta de la capital. Cuando las pesadas puertas de madera finalmente se derrumbaron, el paraíso de ensueño se convirtió instantáneamente en un montón de cenizas humeantes. El orgullo de siglos fue pisoteado en el lodo sangriento. El país se hundió rápidamente en un caos primigenio. El aparato estatal dejó de existir por completo. Pero de ese vacío ensordecedor surgió, como un demonio vengador, un hombre que no conocía ni una gota de piedad humana. Nadir Shah no era solo un nombre en una árida crónica histórica, era un auténtico genio militar, forjado a base de adrenalina, humo de pólvora y paranoia. Tomó las riendas del país destrozado con un puño de hierro, aplastó brutalmente a sus rivales y en cuestión de pocos años, creó la máquina de guerra más letal del siglo XVIII. Sus ambiciones personales eran demasiado vastas para un Irán agotado. Nadir Shah necesitaba vitalmente un triunfo deslumbrante. Anhelaba el dominio mundial y un arca sin fondo para financiar sus interminables campañas. ¿Hacia dónde dirigir el golpe demoledor? La mirada pesada del tirano cayó, sin asomo de error, sobre el fabulosamente rico pero internamente debilitado imperio mogol. Hacia la calurosa India. Febrero de 1739. La batalla de Karnal. Pónganse por un momento en el lugar de un infante indio en esa fatídica mañana. Su ejército supera varias veces en número a las fuerzas de los audaces invasores. En el centro de su formación cerrada, cientos de elefantes de guerra acorazados se alzan de forma amenazante. Están absolutamente seguros de una victoria fácil. Pero Nadir Shah nunca jugó siguiendo las reglas de la confrontación directa. Empleó una estratagema táctica que helaba la sangre. Contra aquellas fortalezas vivientes, lanzó fríamente camellos de carga que llevaban vasijas con petróleo hirviendo atadas firmemente a sus lomos. Los animales, enloquecidos por el fuego insoportable y el dolor salvaje, se estrellaron con un rugido espantoso contra las vanguardias del ejército indio. Los elefantes de guerra entraron instantáneamente en un pánico incontrolable, se dieron la vuelta y comenzaron a pisotear metódicamente a su propia infantería de élite. La matemática de la muerte funcionó a la perfección. El ejército indio se aniquiló a sí mismo velozmente. Una cruel cadena de montaje despachó a decenas de miles de efectivos en apenas un par de horas. El camino a Delhi estaba completamente abierto. Lo que ocurrió en la capital capturada de los mogoles quedó grabado para siempre en los manuales prohibidos sobre terror de Estado. Nadir Shah no se limitó a saquear la gran ciudad. Llevó a cabo una acción de amedrentamiento a gran escala. La reacción de los ocupantes ante la más mínima resistencia de los habitantes locales fue monstruosamente cruel. La orden del comandante fue seca y lacónica. La contabilidad de la muerte funcionó sin fallos. En un solo día, la gigantesca ciudad perdió a decenas de miles de sus ciudadanos. El auténtico horror no nacía de la vista de las hojas desnudas de las espadas, sino de la calma gélida con la que los intendentes persas registraban en sus pergaminos las toneladas de oro confiscadas, la plata rara y los montones de diamantes centelleantes. Nadir Shah se llevó de la destruida Delhi el legendario trono del pavo real y el famoso diamante maldito Koh-i-Noor. La pesada caravana con los bienes saqueados se extendió por decenas de kilómetros sobre la tierra quemada. Los impuestos en el propio Irán fueron suspendidos solemnemente por 3 años enteros. Parecía que por fin llegaba la tan ansiada edad de oro, el triunfo absoluto del vencedor. Pero es precisamente aquí donde reside la ironía más cínica y oscura de la historia humana. El genio en el campo de batalla suele resultar un hombre roto en su propio palacio. Se puede saquear con éxito al mundo entero, pero no se puede comprar la paz frente a los propios demonios internos. Las riquezas incalculables no trajeron prosperidad real al país agotado. La economía nacional fue destruida hasta sus cimientos, y los colosales tesoros indios simplemente quedaron depositados como un peso muerto en los oscuros sótanos del tirano. Nadir Shah no regresó a sus tierras natales como un gran salvador,
sino como un monstruo completamente demente. Su brillante mente táctica fue devorada por una paranoia patológica. Veía conspiraciones secretas por todas partes. En un nuevo ataque de locura ciega, cometió una atrocidad impensable. Dio la orden, burocráticamente formalizada, de cegar sin piedad a su propio hijo primogénito. El cruel aparato de represión estatal comenzó a devorarse a sí mismo con apetito. Las ejecuciones de funcionarios se convirtieron en una rutina aburrida. Todo el imperio se paralizó ante un terror primigenio. El desenlace de este drama llegó en una cálida noche de verano de 1747. La maquinaria de seguridad total siempre sufre una falla crítica en el momento exacto en que el miedo de las élites supera el instinto básico de supervivencia. El general que hizo temblar a todo el Oriente no cayó en una batalla heroica. Fue degollado de forma rutinaria y sin hacer ruido por sus propios oficiales, directamente en su tienda de campaña. El brillo cegador de los diamantes no pudo eclipsar la sangre pegajosa sobre las alfombras caras. El poder absoluto volvió a convertirse en un colapso demoledor. La enorme potencia militar se derrumbó instantáneamente tras su último suspiro. El Estado se transformó, una vez más, en una débil zona de amortiguamiento. Comenzaba un largo y asfixiante sueño, en el que Irán estaba destinado a ser solo un peón sin voluntad en el tablero geopolítico de unos jugadores europeos nuevos y calculadores. Estos jugadores europeos ya estaban colocando sin prisa sus pesadas piezas en el tablero. Mientras el otrora gran Irán, desangrado por la paranoia y la muerte de su último gran conquistador, se debatía en la agonía de las luchas internas, el mundo cambiaba de forma rápida e irreversible. Hacia finales del siglo XVIII, a través de la niebla sangrienta, una dinastía nueva irrumpe hacia el poder absoluto, los Qajar. Convirtieron a la polvorienta y modesta Teherán en su nueva capital. Pero no se engañen. Este ya no era aquel imperio de acero deslumbrante que hacía temblar a los emperadores romanos. Estamos ante un coloso con pies de barro increíblemente frágiles. Un estado que en lugar de sangre caliente, tiene profundas deudas externas y en lugar de músculos de acero, posee una corrupción burocrática total que corroe todo a su paso. ¿Cómo una superpotencia militar capaz de desafiar por sí sola a medio mundo se convirtió en una marioneta dócil? Esta anomalía histórica obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma del poder. El comienzo del siglo XIX trae a las fronteras del norte el estruendo metódico de los pesados cañones rusos. Ya no son incursiones de nómadas, es el choque con la máquina de guerra industrial y despiadada de Occidente. Pónganse en el lugar de un experimentado general persa de aquella época de ruptura. Están de pie sobre una colina alta. El aire es gélido y corta los pulmones. Despliegan a sus destacamentos de vanguardia vestidos con túnicas de seda bordadas en oro. Sus jinetes empuñan sables curvos de un acero de damasco magnífico. Están listos para morir por su honor. Y al encuentro de ustedes, desde la niebla matutina, salen en rectángulos uniformes y silenciosos los rudos infantes de uniformes verdes. No tienen la menor intención de retarlos a un duelo noble. Simplemente, con frialdad y consultando tablas matemáticas, acribillan su orgullo milenario con metralla explosiva. Impacto. Pausa. El gemido sordo de cientos de heridos. Dos agotadoras guerras ruso-persas terminan no solo con otra derrota militar, sino con una humillación nacional sin precedentes. Se firman tratados de paz con condiciones leoninas. Estos documentos no son solo tinta seca sobre pergamino amarillento, son una sentencia de muerte para la independencia. El país pierde para siempre territorios estratégicos en el Cáucaso, pero lo más terrible es que Irán pierde su soberanía de forma irreversible. Los conflictos militares abiertos en el norte cesan, pero comienza una guerra nueva, silenciosa y 1000 veces más letal. Una guerra sin disparos, librada a puerta cerrada en embajadas lujosas. Llega la cínica era del gran juego. El antiguo imperio es transformado en una zona de amortiguamiento privada de derechos. Ahora es simplemente una alfombra que los poderosos del mundo han extendido entre los intereses coloniales del Imperio Británico en el sur y el Imperio Ruso que avanza por el norte. Observen esos despachos nublados por el humo de los puros en los palacios de Londres y San Petersburgo. Es allí donde, saboreando un coñac añejo, diplomáticos de sangre fría trazan con un lápiz afilado nuevas fronteras sobre mapas antiguos, dividiendo a personas vivas.
¿Y qué hacían mientras tanto los grandes shahs? Los gobernantes de la dinastía Qajar preferían cerrar los ojos ante la catástrofe nacional. Vendían su propio país por partes, con un entusiasmo descarado, para costear sus viajes fabulosamente caros por las capitales de Europa. Repartían concesiones económicas blindadas a los extranjeros por doquier. El tabaco, el telégrafo, los ferrocarriles, el sector bancario. De la noche a la mañana, nada de eso pertenecía ya al pueblo iraní. La cadena de montaje de la traición nacional funcionaba en silencio. El presupuesto estatal fluía como un río caudaloso hacia los bolsillos de cónsules extranjeros y comerciantes astutos. ¿Quién es aquí el verdadero traidor? ¿Aquel extranjero que invade tu tierra con el arma en la mano, o el gobernante legítimo que vende las llaves de la ciudad a cambio de una entrada para la Ópera de París y una cámara fotográfica nueva? Recuerden una regla infalible de la historia. A los imperios se les puede matar con hierro pesado, pero es mucho más barato y seguro asfixiarlos con contratos de préstamos abusivos. La cámara de la historia se enfoca por un segundo en un pequeño comerciante del bazar de Teherán a finales del siglo XIX. Estás detrás de tu mostrador de madera. Pagas impuestos abusivos a los extranjeros por el derecho a vender tu mercancía. Fumas tabaco local que, por ley, pertenece a la corona británica. Tu patria desaparece lentamente dentro de las cajas fuertes de los banqueros europeos. Sientes físicamente ese olor pegajoso de tu propia impotencia. Los palacios majestuosos se desmoronan. Las calles se llenan del susurro de espías y del llanto de niños hambrientos. El país se sumerge en un sueño letárgico de esclavitud semicolonial. Pero cualquier sueño histórico termina inevitablemente. A principios del siglo XX, cuando parecía que Irán había sido borrado como sujeto independiente, en esas tierras calcinadas encuentran algo que cambiará el curso de la historia mundial. De un pozo profundo, brota con un siseo ensordecedor un líquido espeso, negro y diabólico. El aire se impregna del olor pesado del petróleo crudo. Y este dulce néctar geopolítico atrae de inmediato a depredadores nuevos y despiadados. Hombres que ya no portan sables ni charreteras, sino trajes de negocios y mandatos secretos de poderosos servicios de inteligencia. Los mandatos secretos de la inteligencia occidental resultaron ser un arma mucho más destructiva que todos los ejércitos de la antigüedad. Para principios de los años 40, Irán pierde incluso la ilusión de su soberanía. La Segunda Guerra Mundial deja al descubierto la debilidad militar del poder local. Los tanques soviéticos y británicos entran en Teherán de forma rutinaria, sin un solo disparo. El orgulloso imperio, cuyos gobernantes antaño obligaban a los césares romanos a arrodillarse, ahora entrega dócilmente sus territorios para las necesidades logísticas de una carnicería ajena. El país es tomado en alquiler gratuito, como un almacén de tránsito en el cruce de los caminos del mundo. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando cesó el estruendo de la artillería en Europa. En Oriente se desató una batalla despiadada por la sangre negra de la tierra. A principios de los años 50, estalla en la capital una rebelión de una audacia nunca vista. No es una revuelta campesina ni una yihad ciega, es la rebelión de un intelectual brillante. El primer ministro Mohammad Mossadegh comete un suicidio político para los estándares de la época. Se atreve a desafiar a los monopolios petroleros británicos y declara la nacionalización. El petróleo debe pertenecer solo al pueblo local. Suena como un cuento inspirador, ¿verdad? Pero las corporaciones transnacionales no perdonan los atentados contra sus beneficios. En los despachos de Washington y Londres se toma una decisión gélida. La maquinaria burocrática pone en marcha la operación secreta Ajax. Imagínense como un estudiante en un caluroso día de agosto de 1953 en Teherán. El aire es denso por el calor y la histeria colectiva. A su alrededor, una multitud se enfurece, pero no es una ira espontánea. Ven claramente cómo, desde autos negros, se reparten fajos de dólares frescos a tipos robustos. Oyen a provocadores pagados avivando el odio. El olor a pólvora se mezcla con el hedor de los neumáticos quemados. Los servicios de inteligencia extranjeros, como titiriteros experimentados, dirigen un golpe de Estado ante sus ojos. La burocracia de las operaciones encubiertas vence a la voluntad de una nación. La lección es cruel. La democracia termina donde comienzan los intereses del capital transnacional.
El primer ministro elegido por el pueblo es derrocado y encarcelado. Al trono regresa un títere obediente de Occidente. El Shah lanza su revolución blanca, forzando al país a encajar en los estándares del capitalismo occidental. Se construyen casinos de lujo y los escaparates rebosan de productos importados. Pero esta fachada de neón tiene un reverso podrido. La modernización impuesta se riega con las lágrimas y el miedo de los disidentes. Cualquier pensamiento libre es erradicado. Entra en escena el Sabak, la policía secreta, una de las estructuras más despiadadas del siglo XX, adiestrada por instructores extranjeros. ¿Podrían beber su té tranquilos sabiendo que anoche se llevaron a su vecino a una prisión secreta solo por leer un libro prohibido? ¿Qué sentirían al ver sus valores ancestrales burlados cínicamente en la televisión estatal? La sociedad es partida en dos por un abismo social. Por un lado, una élite laica fabulosamente rica. Por el otro, una mayoría conservadora que se empobrece y llena de rencor. Irán se convierte en una cicatriz palpitante. La censura ahoga a la prensa y las celdas se llenan de poetas y clérigos. Los gobernantes intentaron comprar la lealtad con una vitrina brillante, pero es imposible construir estabilidad sobre el miedo. La modernización a base de porras siempre engendra monstruos. El Shah creía controlar la situación apretando las tuercas de la caldera social, pero la presión ya era incontrolable. En las cocinas y en el silencio de las mezquitas, maduraba una explosión que barrería la monarquía para lanzar al país a una nueva realidad. Una donde el fanatismo religioso se fusionaría con la táctica de trincheras y fosos inundados de sangre. Esa táctica de trincheras se volvió realidad cuando la fachada occidental se derrumbó. En febrero de 1979, una multitud cegada por la ira y el éxtasis religioso derriba la monarquía milenaria como un castillo de naipes. Una euforia grandiosa inunda las plazas. La gente llora de felicidad mientras arranca los retratos del Shah. Pero las revoluciones nunca huelen a rosas, huelen a caucho quemado y sangre fresca. Antes de que se asentara el polvo, un enemigo calculador atacó desde el oeste. Saddam Hussein consideró que un Irán sin generales experimentados y desgarrado por purgas sería una presa fácil. Fue otro error fatal. No entendió que no lucharía contra un ejército regular, sino contra el fanatismo despertado de toda una nación. Pónganse en el lugar de un voluntario de 15 años en los pantanos de la península de Fao, con el agua helada a las rodillas, sin chaleco antibalas, solo con un fusil viejo y una fe que quema el pecho. De su cuello cuelga una llave de plástico barata, la llave que, según los mulás, les abriría las puertas del paraíso. Oyen el rugido de los motores diésel, los tanques iraquíes avanzan. Su comandante grita una oración y ustedes se lanzan hacia adelante, directo a las ametralladoras y los campos de minas. Aquello fue un retroceso espantoso a la carnicería de la Primera Guerra Mundial. La táctica de las oleadas humanas funcionaba con crueldad matemática. El mando sacrificaba a cientos de miles de jóvenes para sepultar los blindados enemigos bajo montañas de cadáveres. Los partes de bajas parecían informes de un matadero gigantesco. Y entonces llegó el infierno químico. Las tropas iraquíes emplearon gas mostaza. Una niebla amarilla se arrastraba por las trincheras. El aire olía a manzanas podridas y ajo. Los pulmones colapsaban y la piel se cubría de ampollas atroces. Los soldados se ahogaban en su propia sangre. La guerra de 8 años se cobró casi 1 millón de vidas por unos trozos de desierto acribillados por cráteres. El estruendo de los cañones cesó, pero la paz no llegó. El Estado se encerró en una fortaleza de dogmas y sanciones. Hoy, esta región es un nervio expuesto del planeta. El Irán moderno ya no son falanges antiguas ni arqueros a caballo. Hoy son drones kamikazes silenciosos y misiles balísticos ocultos en búnkeres de montaña. Es un odio antiguo convertido en arma geopolítica de precisión. El imperio aqueménida murió, pero la idea del dominio absoluto ha evolucionado, extendiendo sus tentáculos por todo el Medio Oriente. Este territorio sigue siendo la ecuación histórica más compleja, un punto de tensión donde puede estallar un incendio mundial. La vibración se siente en el aire, una mezcla de oraciones apasionadas, paranoia constante y el aullido de las sirenas antiaéreas. Los imperios no mueren de viejos, cambian sus máscaras y continúan su danza sangrienta sobre los huesos de sus antepasados.
Ante este remolino de violencia, cabe preguntarse, ¿qué es más aterrador? ¿Vivir en una jaula de control religioso total o arder en el fuego de un apocalipsis nuclear por una idea ajena de poder absoluto?